El Señor nos continúe bendiciendo a todos. Quiero invitarles, después de oír este cántico importante, invitarlos a tomar la palabra de Dios en sus manos. En Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Vamos a dar lectura para gloria de nuestro gran Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero que hagamos una oración especial para que Dios hable a su vida y que Dios use este vaso de barro como Él quiera. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu misericordia. Gracias por nuestra salvación, nuestra redención. Te suplico, Señor, que rompa las cadenas, desbarata yugos, golpea, Señor, la obra del infierno a través de tu palabra y con tu palabra. Usa este vaso de barro como tú quieras, para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Glorificado sea Dios. Vamos a hablar en esta ocasión acerca del tema humildad, base y fundamento de todas las virtudes. Gloria al Señor. Alguien dijo que solo es grande en la vida quien sabe ser pequeño. La humildad es una de las cualidades más sublimes del ser humano. La humildad es la base, el fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay ninguna que lo sea. Humildad es opuesta a la soberbia, al orgullo, a la altivez. Gloria al Señor. De estas cosas importantes queremos encontrar escritas, estampadas en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Lo primero que encontramos acá, en este versículo 29 y 30 del Evangelio según San Mateo capítulo 11, es precisamente a nuestro gran Señor. No hay otro, ni hubo ni habrá. Cualquiera podría decir, pero Él es Dios. Así es. Nunca ha dejado de ser Dios. Sencillamente tuvo un cuerpo como nosotros los humanos. Sin dejar de ser Dios, fue hombre. Fue hombre en la tierra y vivió como cualquier ser humano. Pero como hombre demostró abiertamente la humildad estampada en cada cosa
que realizaba, cada acto que hacía, cada palabra que salía de sus labios, llevaba el matiz, la esencia de la humildad. Nunca se creyó grande en la tierra. Se hizo el más pequeño, humanamente, económicamente, socialmente, hablando en todas las áreas de la vida. Como hombre, siempre lo hallamos a través de las Escrituras como un pequeño, como alguien que realmente era el autor de la humildad, la base principal de las virtudes que el hombre pueda tener. La plataforma de esas virtudes es la humildad. Es contrario al orgullo, a la altivez, a un reconocimiento vano y falso que muchos seres humanos han tenido para presentar sus grandezas, sus exorbitantes manifestaciones en las palabras y en sus hechos. El Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El verso 30 dice que el yugo y la carga que el Señor ofrece es fácil, es ligera. Es decir, el compromiso que el hombre hace de servir a Dios, de ser fiel a Dios, de identificarse con Él, de ser parte de su obra, es un compromiso que no es gravoso, que no es un yugo humillante, que no es una carga desesperante. Antes sí tuvimos un yugo y una carga que amargó nuestra vida, que destruyó nuestro ser. Antes sí estábamos enyugados por el diablo y estábamos obligados a servirle a Satanás por ese yugo, y teníamos una carga en el alma. El Señor dijo en el verso 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto es con relación al pecado, al mundo que dejamos atrás un día. Teníamos un yugo, una carga desesperante, que muchas veces no lloramos de alegría, ni lloramos de cobardía, sino de impotencia, de desesperación. Tuvimos una religión que nunca pudo hacer nada por nosotros. Tuvimos dioses que nunca pudieron hacer nada. Dioses de cemento, de tablas, de papel, que solo gastábamos en candelas, en velas, alumbrando esos ídolos que están dentro de la idolatría, del paganismo, pero que nunca pudieron hacer nada por nosotros.
Pero un día conocimos a Cristo y vinimos a Él y le entregamos la vida. Estábamos trabajados y cansados y vinimos con esa carga de iniquidad y la pusimos a sus pies. Y desde ese día entró, por lo menos en mi vida, en mi alma, el descanso. Entró la paz, entró el sosiego, entró el descanso que el alma necesita. Y es así como el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y aquí está lo más importante y lo más difícil. Muchos nacen, crecen y mueren en una burbuja de soberbia, de altivez, de orgullo, y nunca conocieron la humildad. Tienen choques con todas las personas, son prácticamente antisociales, sienten en sus almas el daño que el infierno les hizo y que pasan los años y nunca pueden ser sanados porque no quieren. Y no quieren deponer la actitud, el orgullo, la soberbia, la altivez. El Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los resultados de este aprendizaje es hallar descanso para vuestras almas. Cuando la persona aprende del Señor a ser humilde, a desconocer en totalidad que ninguna cosa de las que posee es por su fuerza, que ninguna cosa, ninguna posición de las que representa es porque fue más inteligente que otro, o porque su apellido, su color o su estatura le trajeron esos beneficios. Cuando la persona humilde siempre está reconociendo que lo que tiene se lo dio Dios, que lo que es se lo debe a Dios, que toda posición que pueda llegar a tener en la tierra, sea grande, regular, pequeña, cualquiera que sea, depende de Dios. Nuestra salvación no es comprada, es por gracia. Y yo debo reconocer todos los días que fui salvo por misericordia, por gracia, no por lo que era. No tengo mérito alguno para presentarme delante de Dios y decir: por esto soy lo que soy, estoy donde estoy, porque eso se cae por su peso. Todo lo que poseemos y lo que somos lo hemos recibido. Si lo aprendemos no de alguien que simplemente tenía humildad, es que es la fuente de la humildad. De él emana la humildad. Y la poca humildad que puede haber en mi vida, no la heredé de mis padres, de mi familia. La he heredado de Dios. La he recibido de Él. Por Él soy lo que soy. Si aprendemos realmente del Señor, de su humildad,
de su mansedumbre, entonces vamos a tener facilidad de relacionarnos con las demás personas, de ser integrantes sociales, no antisociales, de ser personas en quien se puede encontrar cualquier favor en el momento que sea necesario, porque hemos aprendido la mansedumbre que viene de Dios. Y ser manso no es ni ser bobo, ni ser tonto, ni ser cobarde. La mansedumbre es un proceso que se origina, se opera en la vida de la persona cuando sirve a Dios. La mansedumbre es el descanso que podemos tener en el alma, lo que se puede traducir como paz. Si una persona tiene paz, es porque ha alcanzado esa mansedumbre. Tiene sosiego, tiene reposo en su alma. Aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es otra palabra importante, porque hay gente que es humilde de labios. Humildes. Algunos le dicen a otra persona: este es de condición humilde. Eso está mal aplicado, porque hay gente que no tienen zapatos, que viven desnudos en la calle, pero no son humildes, son rebeldes. Están opuestos al gobierno, a las leyes, están opuestos a Dios, están opuestos a todo tipo de normas. Entonces no puede existir ni vestigios de humildad. Lo que hay es degeneración, suciedad, vicios, corrupción, pero eso no es humildad. Una persona humilde no es un tonto, es un sabio. La persona humilde no es un flojo, no es un cobarde. La persona humilde es un valiente, porque para ser humilde hay que ser valiente. Estamos hablando del más grande, de la fuente de los humildes, de la fuente de la humildad, pero estamos hablando de alguien que fue el más valiente que haya podido estar con sus pies puestos en esta tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el más humilde, la fuente de la humildad, pero también el más valiente de todos. No hubo nadie como Él. A su nombre, la gloria por siempre. Alabado sea el Señor. Hay un ejemplo de humildad en muchos seres humanos. La Biblia habla de la humildad de un hombre que cada vez que yo leo tengo oportunidad de oír a través de alguien que esté predicando, o que yo puedo leer la palabra acerca de este hombre David, que llegó a ser rey en Israel. No es simplemente un dicho o un simple decir, es que fue demostrada la humildad que había en el corazón de ese hombre. Alabado sea el Señor. Definitivamente nunca, cuando leo, cuando escucho de él, nunca deja de sorprenderme. Porque este hombre no era un cobarde, no era un cualquiera. Fue un valiente, demostrado
con demostraciones claras que fue un guerrero, que fue un valiente, pero era un hombre totalmente humilde. No un perfecto, porque nosotros los seres humanos no somos perfectos. Pero estas virtudes nos elevan, nos dan un valor incalculable. No es el dinero que pueda poseer, no es el apellido, ni vivir en un lugar exclusivo, en una ciudad, o tener muchas propiedades o comodidades o amigos, etcétera. No es eso. Es las virtudes. La virtud que es la base de todas las demás virtudes, la humildad. Y en este hombre veo yo concentrado el poder de la humildad en su vida. Nunca ha dejado de sorprenderme el oír o el leer acerca de este hombre después de ser ungido por rey. Siguió su vida normal, sirviendo a su padre y cuidando lo que decían sus propios hermanos, llenos de orgullo, de altivez, de grandeza, sin serlo. Ellos expresaron en ocasiones diciendo: vaya a cuidar las pocas ovejas que tiene. Cuando una persona habla, usted entiende y conoce la altivez de sus palabras, como eran estos hombres hermanos de David. Sin embargo, él fue ungido por rey y fue aconsejado por el hombre de Dios de su tiempo, de su momento contemporáneo, el profeta Samuel, y este le explica la grandeza de esa unción que había puesto sobre él. Pero no solamente eso, dice la palabra, que lo vamos a leer, que desde ese momento que recibió la unción en su espíritu, en su alma, el aceite derramado sobre su cabeza, a partir de ese momento el Espíritu de Dios vino sobre él. Y eso es grande, eso es enormemente grande. ¿A qué me quiero referir? Que después de ser ungido, él regresa a su casa a seguir el trabajo del campo, de cuidar las ovejas que su padre le habían responsabilizado de cuidar. Dice el capítulo 16 del primer libro del profeta Samuel, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Oiga bien esto: llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Le está hablando el Señor Dios a Samuel, que estaba triste por la caída, por la situación de Saúl, y que lloraba. El Señor le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar por este que he desechado? ¿Por qué lo desechó? Por el orgullo, la soberbia, la altivez,
por violentar las leyes de Dios, por violentar la palabra, por hacer su propia voluntad, por hacer lo que le daba la gana, no lo que estaba escrito, no lo que se le había dicho. Hay gente que lo que se le dice es lo menos que hace. Hace lo que le da la gana, hace lo que piensa, hace lo que cree que es bueno, hace lo que le favorece a él, hace lo que le conviene. Entonces, nadie puede jugar con Dios. Llega el día que el Señor le dice: no te necesito ya. De hecho, que así le dijo: me he provisto de un siervo, de un consiervo tuyo, mejor que tú. Nunca piense usted, hermano, hermana, joven, señorita, caballero, dama, niño, nunca piense que usted es mejor que los demás, que le tienen que rendir pleitesía a usted. La persona humilde sabe escuchar. La persona humilde sabe obedecer, sabe entender, sabe tener cuidado de no violentar lo que Dios le haya dicho. Y entonces viene el profeta, el verso 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y David quedó ungido. Ese fue un proceso un poco largo, porque Dios lo mandó a la casa de Isaí, porque habían varios hombres y algunos se creían, aunque no lo eran. Y ese es el problema del orgullo y la altivez, la soberbia, que es contraria a la humildad. La persona se cree ser algo cuando no lo es. Estos se creían guerreros, pero una cosa es creerse y otra cosa es enfrentarse al enemigo. Usted y yo sabemos cuándo somos valientes o cobardes, cuando tenemos que enfrentarnos al enemigo. Si usted es capaz de enfrentarse y de jugarse la vida hasta la muerte, usted se va a dar cuenta que no es un cobarde. Pero si tan pronto el enemigo bosteza, lo mira, lo amenaza, dice algo malo de usted, y usted empieza a temblar y empieza a esconderse, sale huyendo, dése cuenta que de valentía no tiene ni el nombre. Es fácil decirlo, como estos hombres. Es más, el profeta llegó a la casa de Isaí, del padre de David, y de todos estos hombres, que eran 7 más. El 8º era David. Y cuando salió el más grande de todos, entonces el profeta Samuel pensó que Eliab, el verso 6 lo registra, dice que aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab
y dijo, está hablando de Samuel, de cierto delante de Jehová está su ungido, porque le vio la apariencia, la grandeza, el cuerpo, los musculotes. Y dijo, no hay otro. De hecho, este es el ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de la estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Claro que Dios miró el corazón, pero miró la apariencia también de aquel hombre. ¿Se equivocó el profeta? Sí. Y se volvió a equivocar, y se volvió a equivocar. Pasaron todos. Y al final el profeta dice al padre de estos hombres, no hay otro, porque yo no me voy a sentar a la mesa a comer, a celebrar el triunfo de haber ungido al rey sin que haya aparecido. Y le dijeron que sí. De hecho, estaba cuidando las ovejas, no estaba incluido en el grupo de los supuestos grandes y supuestos poderosos y supuestos fuertes y supuestos líderes, porque hay líderes de nombre, son unos cajones vacíos, una apariencia de carne. Algunos tienen unos lentes de 4 vidrios que impresionan cuando se miran. Pero no es lo que usted tiene ni lo que yo tengo por fuera, la apariencia y lo que diga su boca, que es lo que demuestre ser. Es lo que Dios escudriña dentro. Alabado sea el Señor. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. Estoy leyendo el verso 11, si usted tiene la Biblia en su mano. Que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que éste venga aquí. Y envió pues él, y lo hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Habían pasado todos los demás. El más ignorado de todos era realmente el valiente. ¿Por qué? Porque era un hombre humilde. La humildad nos permite también reconocer lo que somos, lo que poseemos, lo que tenemos, y reconocer lo que no somos. Escúchelo bien. La humildad nos permite reconocer lo que no sabemos. Hay gente que no sabe, se da cuenta que no sabe, pero no le dice a nadie que no sabe por su orgullo, y comete grandes errores, grandes desastres por no preguntarle a otro, porque dice, ¿qué dirá de mí? ¿Qué me importa? Yo lo que no sé,
no lo sé. Toda persona que reconoce lo que no sabe, lo que no es capaz de hacer, de hecho, que ese es un principio. Ese es un principio para nosotros ir a nuestras rodillas, doblegarnos a Dios, humillarnos a Dios. ¿Por qué me humillo yo? ¿Por qué me arrodillo? ¿Por qué me tiro al suelo, al piso? Porque reconozco que no soy nada sin Dios, que es Él el que va a mover su mano, el que va a hacer milagros, el que va a sanar a la gente, el que va a salvar a la gente, el que va a libertar a los seres humanos, el que levanta del polvo al pobre, del muladar al menesteroso. Es el Señor, no nosotros. Alabado sea Dios. Aleluya. En el capítulo 17 dice en el verso 13: mire esto. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los menciona porque eran los supuestos guerreros. Y tal vez hasta su propio padre estaba equivocado. Su propio padre tenía al muchacho David por allá escondido en el monte, cuidando las ovejas, pero aquellos ya no eran para hacer ese trabajo. Y ahí se basa también el orgullo, la altivez. Cuando una persona es humilde, no le importa lo que tenga que hacer. Si tiene que barrer el piso, barre. Hay gente que solo por darle el nombre de pastor. Mire que en la denominación donde estuvimos por muchos años, no vale la pena mencionar el nombre, había gente, habían hombres y mujeres que los promovían ministerialmente y les daban el nombre de reverendos, y a partir de ese momento se dañaban, o más bien sacaban lo que tenían por dentro. Hasta el caminado cambiaban, la forma de mirar, la forma de saludar. Y algunos hasta llegaban a sus templos, a sus congregaciones donde trabajaban, a hacer un culto especial de reconocimiento de lo que era a partir de ese día. ¡Qué desgracia! ¡Qué triste! Porque eso se llama soberbia. Ninguna posición, ningún estado económico. Pablo dice: he aprendido a tener hambre como a tener abundancia, a pasar necesidad como a tener abundancia, a comer y a no comer. He aprendido. La vida nos tiene que enseñar, y cuando usamos estos principios y aprendemos de la fuente de la humildad que es el Señor, no nos daña. Ningún tipo de posiciones nos puede elevar a ninguna parte. Somos los mismos. Alabado sea Dios. Me atrevo a decir que su propio padre menospreciaba a su hijo en cuanto al valor, a la valentía, a ser un guerrero. Y me llama la atención que aparecen los nombres de estos 3 primeros, y dice el verso 13: y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos
que habían ido a la guerra eran Eliab, que fue el primero que se equivocó Samuel. El primogénito, ese era el primero. El segundo era Abinadab y el tercero Sama. Tremendo. Alabado sea el Señor. Y David, de él dice el verso 14, era el menor. El menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto delante de Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Él fue, estuvo allá después de ser ungido. Lo mandaba a llamar Saúl para que fuera, porque un demonio lo estaba atormentando. Y entonces David llegaba a tocar su arpa y el espíritu malo salía huyendo. Pero David no estaba llamado solo para espantar demonios, ni espantar espíritus que se le habían metido por el orgullo, la rebeldía y la desobediencia al otro. Estoy hablando lo que dice la palabra. Él dejó su trabajo que le habían buscado y se fue de nuevo. Se fue de nuevo a cuidar las ovejas de su padre, que eran su responsabilidad. Pero ya estaba ungido, y en eso se basa la humildad de este hombre. No se creyó como algunos, como decía, solo por ponerles un nombre, un título ahí, que les queda a muchos enormemente grande. Alabado sea Dios. De todos modos, él se mantuvo en el estado que tenía antes de ser reconocido y ungido como el líder de Israel. Él lo iba a hacer, no lo era en el momento, pero él sabía. Alabado sea Dios. Como cuando hay una contienda electoral de política y alguien ya lo declaran ganador, pero todavía no recibe la presidencia. Se queda meses por allá escondido, por allá meditando, por allá planificando el trabajo, pero él sabe ya que es el presidente. Lo que está esperando es el turno. Claro, en el caso de David, él siguió en el campo con las ovejas. Alabado sea el Señor. El verso 15 dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y el verso 20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Él se fue de nuevo a ver a Saúl, a ver a sus hermanos que se habían ido a la guerra. Él no estaba contado para eso. Y entonces su padre le dijo, después de un tiempo, de varias semanas, vaya, lléveles esta comida a sus hermanos y mire cómo están y tráigame un informe. Alabado sea el Señor. Y lo mandó con panes
con quesos, con comida para sus hermanos, los guerreros, entre comillas, los cobardones que tenía. Sin embargo, aquí dice, fue con una carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Alabado sea el Señor. Ya sabemos que todos cuando oían ese filisteo, ese gigante, temblaban. Y entonces el muchacho se quedó con la carga que llevaba de comida para sus hermanos. La dejó ahí con el asistente y se fue a mirar qué era lo que pasaba. Y allí es donde se concreta que al final de todo, este hombre, Dios lo usa para dar muerte a Goliat, a ese gigante que había maldecido, humillado a Israel por 40 días, 40 noches. De noche temblaban, de día salían a temblar otra vez delante de ese instrumento del diablo. Me llama la atención que ninguna de esas cosas movió a David. Nunca cambió su postura de humildad y de mansedumbre. Y me llama la atención que el segundo libro de este mismo profeta, segundo libro del profeta Samuel, el capítulo 7, versículo 8 y 9, habla de lo que Dios había hecho y le había hablado a David. Y dice a través del profeta Natán: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Qué precioso. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. De eso no hay duda. Dios se encarga de nuestros enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Aleluya. Qué tremendo. Solamente esas palabras de un Dios veraz son suficientes para entender la postura, la posición en la cual Dios había puesto a David, y que nunca el orgullo se metió en su corazón. Nunca cambió la postura, la posición como persona. Qué precioso es encontrar después de 15, 20 años una persona que conocimos, que era sencillo, humilde, y verlo prosperado y bendecido en la misma posición. La virtud de la humildad hay que ansiarla con las entrañas, con hambre,
clamar a Dios en humillación con lágrimas, que Dios nos haga sencillos y humildes, mansos de corazón como el Señor. A Él es la gloria, la honra por siempre. Aleluya. Alabado sea el Señor. De la humildad de Cristo hay muchísimo que decir, que hablar. Solamente quiero leerles unos pocos versículos de la palabra. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice la Escritura lo siguiente. Alabado sea el Señor. Juan capítulo 6, verso 14. Dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esto es a raíz de un gran milagro que ocurre en la multiplicación de toda esa multitud de miles de personas con unos pocos panes y unos pocos peces que el Señor multiplica. Cuando sucede ese gran milagro que cualquiera tiene que ser una enorme panadería con muchas máquinas no únicas, sino similares, y con un grupo de muchísimos empleados para sacar una cantidad de panes. Se llevarían también muchos días u horas, qué sé yo. Pero este fue un milagro instantáneo. Solo hombres, se cuenta que habían más de 5,000 hombres, sin contar mujeres. Y entonces, toda esta multitud tan grande vieron ese milagro enorme. Y entonces estos hombres quisieron echar mano del Señor por la grandeza del milagro y decían, definitivamente no hay otro como este. Este nos va a dar de comer, va a producir, mejor dicho, aquellos hombres en su mente carnal, material, caída, que solo miraban la comida y miraban las cosas terrenales, pensaron que Jesús, como ellos dicen, el profeta de Nazaret, Jesús era la persona más apropiada para echarle mano, y como eran una multitud grande, lo iban a promover como rey en Israel. El Señor, viendo eso, salió huyendo y se fue solo, se escondió. Alabado sea el Señor. Se retiró al monte él solo.
porque no había ningún tipo de orgullo, ni de altivez, ni de soberbia en su corazón. Él fue realmente manso y humilde de corazón. Dice en Marcos capítulo 10, verso 45, está hablando de la humildad para servir. Dice la palabra, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor no vino a establecer un reino aquí en la tierra para que le sirvieran. Él vino a servir. Y sabe, hermano y hermana, que ese es un principio poderoso de la humildad. La persona que sirve es humilde. El que no sirve es porque no ha tenido un proceso en su vida, y tal vez le sirve a 2 o 3 por ahí que le caen bien, pero a los demás no le sirve. Definitivamente, el Señor dijo, el que quiera servirme, sígame. Y donde esté, donde yo estoy o esté, estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, está hablando solo del servicio, mi Padre le honrará. La persona que tiene ese espíritu de servicio es porque ha logrado una estatura de humildad. El que no le importa al otro, o el que tiene un pan y tal vez le da un bocado a quien le cae bien, pero a los demás no, ese no tiene ningún grado de humildad, de mansedumbre. Poder en la sangre de Cristo. Y el Señor vino a servir y no a ser servido. En Mateo capítulo 8, versículo 20, el Señor nos habla de algo importante y dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué indica eso? Siendo el dueño de todas las cosas, porque Él seguía siendo Dios, teniendo a su disposición todo lo que quisiera. Su poder creativo, creador, su poder creador. En una ocasión no tenían cómo pagar los impuestos. Y les estaban cobrando. Y el Señor le dice, a Pedro, mira, acérquese ahí, porque estaban en la orilla del lago. Tome el anzuelo y tírelo. Y ahí en la boca de ese pez que va a sacar están los impuestos que hay que pagar, los míos y los tuyos. Tremendo. Con un personaje así en la tierra, ¿quién no quería hacerlo rey? Pero él está diciendo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Eso es negarse a sí mismo. La humildad también se basa en una negación personal. Si usted todo lo reclama, todo, no permite que nadie ni lo mire mal, ni le haga una mala mirada, ni le haga ningún desaire, ni ningún menosprecio, aunque sea con la cara, con los labios, con los ojos, con lo que sea. Si no lo permite, si no lo resiste, definitivamente no tiene ningún grado de humildad. Cada uno tiene que ver por negarse a sí mismo, negarse a los derechos que pueda poseer, que pueda tener. La segunda epístola a los Corintios, el capítulo 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Esto es lo más grande que puede haber en cuanto a levantar Dios de la basura a alguien. Porque Él, por amor a nosotros, no fue por presión, no fue por obligación, no fue que lo obligaron a ser pobre económicamente. No fue que lo obligaron, que lo presionaron. Dice: por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Quiere decir que todo lo que yo soy, la salud que tengo, la compró Él, la pagó Él. La paz que tengo, la pagó Él. El castigo de mi paz, dice el profeta, fue sobre Él. Por sus llagas fuimos curados. Entonces, ¿en qué puedo basar yo el orgullo? ¿En qué basa una persona el orgullo si no tienen que basarla? Cristo pagó. Por amor a mi alma se hizo pobre, para que con su pobreza yo fuese enriquecido, yo fuese bendecido, yo tuviese una salud, una salvación, tuviera lo que el Señor nunca quiso tener. Eso es como que alguien tenga un pan y vea que hay 3 o 4 con hambre, y empiece a partir los pedazos y se los dé, y él no se eche un solo bocado en su boca. El Señor se negó y se hizo pobre, y con esa pobreza del Señor se convirtió en una riqueza para nosotros. Ya voy terminando, pero me llama poderosamente la atención lo que el profeta Zacarías, y también lo refiere Mateo en el capítulo 21, pero el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, habla del Señor proféticamente. Esto era una profecía todavía, porque no había nacido el Señor, no había nacido Jesús de Nazaret. Pero aquí dice el verso 9 del capítulo 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti,
justo, salvador, humilde. Ve esos términos. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cualquiera diría, o cualquier contradictor de la palabra de las Escrituras dirá, bueno, los asnos eran definitivamente el transporte más común que existía en ese tiempo. Sí, en parte sí, pero Jesús de Nazaret, mi amado Señor, no tuvo un asno. Ese era prestado. Lo mandó a desatar, que lo tenían atado, un pollino, es decir, un pichón de asno, que todavía no era reconocido para llevar carga. Lo mandó a buscar, lo mandó a traer, y lo llevaron, y él cabalgó en él y entró a Jerusalén. El capítulo 21 de Mateo, verso 8, hace referencia a la entrada del Señor a Jerusalén. Y él hubiera podido, hermano, él hubiera podido. Tenía una multitud de gente. Él hubiera podido entrar en una carroza donde entraban los grandes. Pero la persona humilde siempre está buscando la posición que debe tener. Deje que los grandes de la tierra hagan lo que quieran y lo que puedan. Usted mantenga una vida de humildad, controlada por la presencia de Dios. El capítulo 21 de Mateo, versículo 8, dice la Escritura, y la multitud era muy numerosa. No eran 2 ni 3. Era una multitud muy numerosa. Tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana en el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, oiga esto, toda la ciudad se conmovió, porque era una multitud muy grande que lo proclamaba como grande, pero todos extrañados, todos miraban: ¿dónde viene la carroza del grande? ¿Dónde viene los carros, los guardaespaldas de aquel grande? No, lo que encontraban era un asno, un pollino. Y mire, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y es mejor que digan: ¿y quién es este? Despectivamente, si quieren decirlo, y no que digan: allá está el grande, llegó el grande. Como hemos dicho en algunos mensajes de la palabra, que hemos encontrado que en muchos lugares los pastores no llegan al comienzo del culto porque quieren entrar cuando está la alabanza, para que corten la alabanza y le den la bienvenida a este mortal lleno de orgullo, de soberbia.
Es mejor que digan, ¿quién es ese? No lo conocemos, no sabemos quién es. Porque está basado en la humildad. Y la gente decía, ese Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¡Qué maravilla! Que Dios nos ayude. Realmente que Dios nos ayude, porque en la epístola a los Filipenses, y solamente lo quiero leer para concluir, porque esto es algo maravilloso. El capítulo 2 de la epístola a los Filipenses, donde habla de la humillación y de la exaltación del Señor. Y dice el versículo 5, haya pues en nosotros, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito su nombre por siempre. Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No puede haber una expresión más grande acerca de la humillación, de la humildad, para poderse humillar una persona. Ante semejante situación, tiene que haber humildad en su corazón. Quiera el Señor que su vida sea un vaso, un instrumento, una pieza útil, una perla, una piedra de gran precio en las manos de Dios. El día, ¿sabe cuándo lo será? El día que se haya despojado, así como dice la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. El día que usted logre despojarse de esa su altivez, de ese orgullo infundado en nada, de ese engreimiento personal, Dios hará entonces, el día que se despoje, Dios hará grandes cosas con su vida. Y el día que Dios le abra puertas y lo bendiga, espiritual, ministerial, económicamente, nunca, ninguna cosa, así como dijo en oración Jabes, si me dieras bendición, si tu mano estuviera sobre mí para que no me dañe, y ensanchares mi territorio. Y le otorgó Dios la bendición a Jabes. Así será con su vida. El día que se despoje de todo vestigio de orgullo, de vanidad, de soberbia, de altivez, y se meta dentro del aprendizaje
de lo que dice la palabra en Mateo 11, 29 y 30. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Cierre sus ojos. Si usted quiere reconciliar con el Señor, aceptar a Cristo como Salvador de su alma, hoy lo puede hacer. Padre eterno, te pido que perdones a aquellos que piden perdón, aquellos que se arrepienten y se convierten a ti. Dios, que se arrepienten de haber pecado y de haber caído de la gracia y de haber vivido esa vida de descarriados. Ten misericordia, Señor. Perdónalos. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Señor, te ruego por tu pueblo que oye esta palabra. Oh Dios, fortalece su corazón, su espíritu, su alma, su cuerpo, en el nombre de Jesús. Y haz que este pueblo tuyo, haz que este remanente escogido sea un pueblo humilde, manso, con virtudes poderosas de parte de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga ahora y siempre.